Y lo que viene a decirnos es que cada vez nos estamos volviendo más tontos. Totalmente criticable. De hecho, es poco creíble. Y voy a orbitar en este sentido, ¿no? Porque creo que es pertinente hablar de lo que es la inteligencia y el papel de la atención dentro de este sustrato que entendemos por inteligencia. Aparte estos retos, ¿no? Con la inteligencia artificial, porque además el estudio nos dice que a medida que aumenta la inteligencia artificial, disminuye la inteligencia de los seres humanos. Cosa que tampoco es creíble. Porque si algo sabemos históricamente, el desarrollo de la inteligencia de los seres humanos es que a mayor complejidad social y a mayor complejidad de la información, más desarrollo de la inteligencia de las personas, con lo cual hay algo ahí que chirría. Sin embargo, creo que es un tema de debate que es relevante. Dice José Antonio Marina en un libro que es La selva del lenguaje, dice que la capacidad de tomar control consciente y voluntario de la atención nos sacó de la selva. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿O qué valor tiene esta información? Bueno, vamos a orbitar sobre estos temas. La mayoría de las cosas que yo voy a decir son tremendamente criticables. ¿Y por qué son criticables? Porque sabemos muy poco sobre lo que es el sustrato de la inteligencia, este constructo de la inteligencia. Cuando estamos haciendo pruebas de capacidad intelectual, tenemos un señor que se llama Flynn. ¿Conocéis a Flynn? Bueno, Flynn es el que nos dijo que en los últimos 100 años las capacidades intelectuales de los seres humanos a nivel global habían subido 30 puntos. Es decir, que cada vez éramos más listos. Y de repente el estudio noruego dice que se está produciendo un efecto reversible al efecto Flynn. Y en eso basa que cada vez somos más tontos. La cuestión está en que lo que no podemos medir es la inteligencia bajo criterios de la inteligencia de hace 100 años. Porque la inteligencia es, como os digo, un constructo fluido. Y la inteligencia de hoy no tiene que ver con la inteligencia de hace 100 años, ¿no? Con lo cual, lo que es criticable es qué medidas, qué tareas estamos haciendo para medir la inteligencia y hacer estas aseveraciones. Yo no sé si tienen razón o no tienen razón, pero abro el melón del debate, porque estamos en esto, ¿no? En provocar un poco el debate sobre estas cuestiones. Todo el mundo está muy preocupado con la inteligencia artificial, con el chat, ¿no? Yo no le veo peligro. Lo que veo peligro es a lo de siempre, es que los seres humanos perdamos la capacidad de tener pensamiento crítico. Si desarrollamos la capacidad de tener pensamiento crítico, ¿dónde está el peligro en que tengamos una herramienta que permita hacer un metaanálisis de información en cuestión de segundos y colabore con nosotros en el procesamiento de datos? Personalmente no veo el peligro, yo lo utilizo para trabajar, de hecho. ¿Y qué es lo que me genera tranquilidad? Pues que tengo el conocimiento y el criterio para ver que los resultados que me está aportando esta inteligencia artificial pues son coherentes con el conocimiento que yo tengo. Y me ahorran muchas horas de trabajo que puedo dedicar a otras cuestiones. Bien, vamos a irnos a este sustrato de lo que es la inteligencia humana. Habría como 3 dispositivos que son puramente neuro, es decir, que están en el cerebro. El primer dispositivo es aquellos procesos que entendemos como los procesos emocionales. Fijaos, cuando hablamos de la inteligencia humana no podemos nunca poner de lado, aislar lo que son las emociones, porque lo que sabemos a nivel de neurociencia es, 1, las emociones activan los procesos. ¿Qué creéis que pone en marcha la inteligencia de las personas? Es decir, el procesamiento mental. Por lo que activa el procesamiento mental son los deseos. Esto es lo que pone en marcha nuestra maquinaria. Puede ser un deseo muy básico, me hago pipí, o puede ser un deseo muy elaborado, muy sofisticado. Pero esto es lo que pone en marcha la maquinaria. Nadie tiene control sobre la emergencia de sus deseos. No tenemos control voluntario y conciencia sobre la emergencia de un deseo. Una vez que se activan los deseos, se pone en marcha la maquinaria emocional desde el punto de vista que lo que hacemos es liberar sustancias neuroquímicas que provocan emociones. La emoción es poco romántico porque es liberación neuroquímica, respuesta fisiológica. ¿Y las emociones qué hacen? Provocan que se active todo el proceso cognitivo y, además, cuando activamos los procesos de razonamiento, están todo el rato incordiando, intentando condicionar estos procesos de razonamiento. Pero además hacen una cosa que es espectacular, que nos ha demostrado Damasio últimamente, y es que las emociones son capaces de validar el producto final de nuestro proceso intelectual. Me explico. ¿Os acordáis la película Viven, que cuentan este accidente que hay en los Andes?
Y este grupo de personas tiene que tomar una decisión en base a su supervivencia. ¿Cuál era su deseo? Sobrevivir. Y entonces tienen que poner en marcha sus procesos de razonamiento, segundo sustrato neurocognitivo de la inteligencia. El razonamiento, la capacidad, lo que llamamos capacidad, son procesos de razonamiento que nos permiten entender cosas, comprenderlas, elaborar hipótesis, resolver problemas, imaginar problemas. Estos son las capacidades mentales, procesos de razonamiento. Es decir, que si yo a un niño le pregunto en qué es igual o en qué se parece una pera y una manzana, que es algo que hacemos en las pruebas de capacidad intelectual, y este niño me contesta que tienen piel, rabo, semilla, color, lo que me está indicando es que su cerebro no tiene la capacidad de establecer un proceso de razonamiento que le permita encontrar la relación conceptual. Su proceso de razonamiento solamente le está permitiendo acceder a una relación física, literal, concreta. Si el niño me dice que son frutas, alimentos o se comen, lo que me está indicando es que tiene la capacidad de elaborar un proceso de razonamiento que le permite llegar a este entendimiento. Si os compráis una casa nueva y entráis en el salón y os ponéis a pensar qué muebles de los que ya tenéis os cabrían en ese espacio, eso es una capacidad. Estáis elaborando un proceso de razonamiento con un subtipo de información, un material, que en este caso es visoespacial, y os permite entender, razonar, elaborar una hipótesis que aquí os cabe esto. Más o menos lo que es un proceso de razonamiento, eso son las capacidades. No tenemos ni idea de cómo funcionan las capacidades mentales en el cerebro. ¿Por qué? Porque cuando analizamos con neuroimagen a personas que están haciendo tareas concretas, como en qué es igual o en qué se parece una pera y una manzana, vemos que se activan regiones que son compartidas en los cerebros humanos, pero otras regiones son propiamente individuales de ese sujeto. ¿Entendéis? Es decir, que hay áreas de procesamiento que se están activando en todos los cerebros que estamos viendo, pero ante la misma tarea vemos que en el cerebro individual se están activando áreas de acompañamiento en ese procesamiento que no se activan en el cerebro de al lado. Y no tenemos ni idea cómo ocurre esto, ¿no? Bien, el tercer sustrato, no me olvido de los de Viven, el tercer sustrato de la inteligencia a nivel neurofuncional es lo que entendemos por la función ejecutiva. Y ahora hablaremos de ella porque aquí es donde está esta capacidad de control atencional. Bien, los de Viven tienen que tomar una decisión. ¿Cuál es el deseo? Sobrevivir. ¿Qué emociones creéis que tenían? Pues me imagino que habría mucha angustia, muchas preocupaciones, mucha incertidumbre, ¿no? ¿Y eso creéis que estaba condicionando sus procesos de razonamiento? Sí, sí, los condicionaban. Pero bueno, como iban bien de función ejecutiva la mayoría, pues eran capaces de tomar conciencia de eso y no ir como pollos sin cabeza. El caso es que deciden comerse los unos a los otros para poder sobrevivir. Desde el punto de vista racional, es decir, de poner en marcha razonamiento, ¿os parece una decisión acertada? Sí, desde el punto de vista racional, sin duda ninguna. De hecho, la mayoría votaron a favor de esta medida. ¿Pero qué pasó? Que aunque la mayoría votó a favor de la medida, muchos de ellos no pudieron participar de la decisión. ¿Por qué? Porque una vez que mi capacidad establece esta conclusión por el razonamiento, mis emociones luego tienen que validar la acción. ¿Veis la importancia de las emociones en el proceso intelectual? Activan el proceso, están contaminando, por decirlo de alguna manera, el razonamiento, pero luego validan o no la decisión final. Bien, el sustrato neurocognitivo que llamamos función ejecutiva, esto es lo que nos saca de la selva. ¿Y qué implica? Pues implica lo siguiente. Se me activa un deseo. Contaba en el mismo libro José Antonio Marina que entra un guardia civil a su casa y se encuentra con su mujer y un señor en la cama. ¿Qué creéis que le ocurre a nivel de deseo? Entendiendo el marco de que estaba muy enamorado de su señora. ¿Qué creéis que se activa a nivel de deseo? Les pego un tiro a estos dos. ¿Y a nivel emocional? Rabia, ira, celos, odio. Y por lo tanto, a nivel de razonamiento, todos los pensamientos y los razonamientos iban a favor del deseo. Cojo la pistola y les pego un tiro. Bien, hasta aquí neandertales. Esto es un proceso que ocurre entre 100 y 300 milisegundos sin que tengamos control consciente de ello. ¿Os imagináis activar las acciones que se producen a través de esta fase del proceso intelectual, que es activación del deseo, contaminación emocional, capacidades resolviendo y procesando información para tomar una decisión, iniciar una acción y que no haya nada que lo supervise? Pues estamos en formato neandertal.
Y ahí aparece la función ejecutiva. Y en 600 milisegundos se produce una activación del córtex prefrontal y la función ejecutiva hace dos cosas que son espectaculares. Una es que nos permite tomar conciencia. Somos la única especie animal conocida que tiene nivel de conciencia plena. El otro día me trajeron unos espejos que había comprado en el Zara. Yo tengo 2 mastines, estaba con mi enano de 4 años y cojo el espejo y lo pongo delante de los perros. ¿Qué creéis que pasó? Pues la perra se levantó, empezó a oler el espejo y a mirar detrás. Me imagino que estaba buscando el culo del perro. El macho, que es muy miedoso, según se vio reflejado en el espejo, tiró escaleras para abajo. Estos animales no tienen nivel de conciencia. De hecho, solo hay 7 especies animales que tengan cierto nivel de conciencia ante la tarea del espejo. Pero el ser humano tiene la capacidad de conciencia plena. Por lo tanto, tomamos conciencia ¿de qué? De lo que deseo, de lo que siento, de lo que pienso, de lo que voy a hacer y además tomo conciencia de qué repercusión, qué consecuencia tiene eso que voy a hacer. Esto es lo que hace la función ejecutiva, nos permite tomar conciencia. Y al poder tomar conciencia podemos tomar control. Y tomamos control voluntario de nuestro pensamiento y de nuestras acciones. Así que más vale que este guardia civil, cuando está secuestrado emocionalmente y lo que le pide su razonamiento es sacar la pistola y disparar, se active su función ejecutiva, tome conciencia de todo eso que está ocurriendo a nivel intelectual y decida que es mejor no arruinarse la vida a él y a sus hijos y marcharse de allí. Es decir, tomar control voluntario y consciente. ¿Más o menos? Bien, pues la función ejecutiva es una evolución neurocognitiva que marcó la diferencia entre la supervivencia de Neandertal y el Homo sapiens sapiens. Y por eso nos saca de la selva. Esta capacidad de tomar conciencia y control voluntario. Y dentro de esto está lo que llamamos control atencional. ¿Qué es lo que es realmente importante? Los seres humanos no van a deteriorar nunca su capacidad de atención. Nunca. Es un mecanismo básico para la supervivencia. Lo que podemos deteriorar por falta de uso es la capacidad de toma de control voluntaria y consciente de los dispositivos atencionales. Porque eso no es innato. Tenemos el potencial para hacerlo, pero requerimos de la experiencia del hacer para que esta función sea diestra en lo que tiene que hacer. Y aquí es donde estamos en riesgo. Y hablaremos de ello cuando terminemos de hablar de lo que es esto de la inteligencia. Más o menos los 3 sustratos neurofuncionales que participan en lo que entendemos por inteligencia. Bueno, pues esto no define la inteligencia de las personas. Hay otro sustrato que es de marco de valores. La inteligencia tiene que ser educada en valores. Y lo que se ha descubierto a lo largo de la historia, independientemente de la cultura, que esto es muy curioso, es que si la inteligencia del ser humano no está educada en valores como la bondad o la compasión, nunca se va a poder tener una inteligencia que tome decisiones de suma positiva, donde no solamente me beneficio yo, sino que nos beneficiamos la mayoría. ¿Entendéis esto? Esto es determinante. ¿Por qué es determinante? Porque la educación en valores de nuestra inteligencia es algo que tienen que hacer las instituciones educativas, porque está constantemente en riesgo. ¿Creéis que la sociedad de los alemanes en la época nazi era una sociedad de psicópatas o sociópatas? Bueno, pues se demostró que no. Se estudió después de los juicios de Nuremberg y se demostró que no. ¿Qué es lo que hubo? Hubo un programa sistemático, estructurado, a nivel educativo, pedagógico, donde se hizo una educación de la inteligencia de esas personas sin que desarrollaran compasión y bondad por un grupo social. Y eso genera una cosa, se llama sesgo cognitivo. ¿Y qué implica el sesgo cognitivo? ¿Cómo te llamas? José. José, yo voy a educar a 25 niños en el odio a las personas sin pelo y con barba larga. Donde les voy a educar sistemáticamente su inteligencia, no son psicópatas, es decir, tienen la estructura límbica donde se desarrollan los parámetros emocionales totalmente sanos. Son personas capaces, es decir, son chavales que en pruebas de cociente intelectual están en la media o la media alta. No tienen problema de función ejecutiva, esta gente no va como pollo sin cabeza por la vida, dejándose llevar por sus emociones y sus impulsos. Pero les voy a educar en que todas las personas sin pelo, con barba, sois todos una panda de perversos.
Y voy a generar una educación en esos valores en su inteligencia. ¿Qué crees que va a pasar cuando este grupo de 25 tienen un problema con los tíos calvos con barba larga? Claro, es decir, primero van a poner en marcha sus deseos, porque eso no hay control sobre ello. Se van a producir una serie de emociones que ya están condicionadas por el sesgo cognitivo. ¿Sabes por qué? Porque sabemos más o menos que emociones básicas que vienen de información de código genético son muy poquitas. Y la mayoría de las emociones es algo que aprendemos culturalmente. Así que ya esas emociones están condicionadas por el sesgo cognitivo. Y tienen un problema contigo y las emociones que les provoca el problema contigo no son las mismas que las que les provoca el problema conmigo, que no soy calvo ni tengo barba larga. Y ponen en marcha su capacidad, con lo cual ponen todos sus recursos de razonamiento para resolver ese problema. Y deciden que lo más eficaz es fumigaros. Lo más eficaz, nos quitamos el problema en medio ya para el resto de los restos. ¿Qué pasa cuando sus emociones tienen que validar esa decisión de sus capacidades? Pues que no va a haber nada que supervise eso, entendiendo que es amoral. Fijaos la importancia que tiene esto. Bueno, la bondad y la compasión, junto con el sentido de equidad o de justicia y tal, son valores fundamentales en los que tenemos que educar la inteligencia a los seres humanos. Porque por muy bien preservados que estén sus constructos neurofuncionales, si tienen sesgo cognitivo, se va a producir una toma de decisiones a la hora de resolver los problemas o entender los problemas donde no se tiene por qué dar decisiones de suma positiva. Y la finalidad de una inteligencia siempre, ¿no? Y esto lo sabemos también desde cualquier marco de investigación, la finalidad de la inteligencia es la felicidad. Por lo tanto, una cosa que sabemos es que es imposible llegar a una felicidad plena si no estamos en una sociedad donde la mayoría son felices. ¿A ti qué te gusta personalmente? Sí, el cine, la literatura, tomar vino, ¿qué te gusta? La música. Esto es lo que te gusta. ¿Y te hace feliz? Bien. Oye, ¿y serías feliz si vivieras en una situación de guerra donde cuando sales a comprar el pan tienes que pasar por encima de una criatura que ha sido reventada por una bomba? Ah, no, ¿eh? ¿Y donde la mayoría de las personas con las que convives está sufriendo? ¿Podrías ser feliz con tu cine, con tu tal? No, es muy difícil. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que atender en la educación de las personas es en estos valores que nos lleven a tomar decisiones que permitan la felicidad de la mayoría para de verdad poder disfrutar de la felicidad personal. Pero esto no es suficiente en la inteligencia. Fijaos, pasamos de otra parte del constructo intelectual que es de valores a uno que es actitudinal, que es la valentía del hacer. Si las instituciones educativas no educan en la cultura de la valentía del hacer, está asegurado el fracaso de la inteligencia. Por muy bien preservadas que estén las condiciones neurocognitivas y muy bien educados que estemos en valores. Estamos en el océano, nuestro barco revienta el casco, empieza a entrar agua. Yo no soy psicópata y tengo mis emociones bien y empatizo con que me voy a morir yo y todos los demás. Mis capacidades mentales razonan el problema y llegan a una conclusión, que lo que hay que hacer es tapar el agujero, achicar agua e irnos a puerto cuando antes. Mi función ejecutiva me permite no estar atolondrado y salir corriendo y no saber ni lo que hago. No. Me paro, tomo control de mis emociones, de mis impulsos, analizo la información bien, la reviso, pero soy incapaz de levantarme a tapar el agujero. ¿Entendéis el concepto de la valentía del hacer? Es la perversidad de los buenos. Cuando los buenos tienen buenas acciones que hacer, pero no tienen la valentía de hacerlas, son tan malos como los malos. Esto es lo que es la inteligencia. ¿Y qué importancia tiene la función ejecutiva en todo esto? Puesto que habéis visto que está en medio, ¿no? Las emociones por un lado, las capacidades de razonamiento por otro, la función ejecutiva, los valores y la valentía del hacer. Está en medio. Pues fijaos, la función ejecutiva nos permite la eficacia de los dos primeros procesos y nos permite el que no nos traicionen los dos siguientes procesos. ¿Yo puedo tener una buena construcción en valores? Soy el guardia civil y estoy muy bien educado en valores. Pero me secuestra emocionalmente mis celos,
mi función ejecutiva no se activa y por el calentón emocional saco la pistola y les pego un tiro. Qué problema, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la diferencia entre la atención y la concentración? La atención son dispositivos neurofuncionales repartidos por todo el cerebro y no tenemos control voluntario y consciente sobre la atención. Ningún ser humano tiene control sobre la atención, ninguno. Os despertáis por la mañana y según abrís el ojo por la mañana, lo primero que hace el cerebro es activar la red neurofuncional de la atención y activar la red neurofuncional de la percepción estimular, auditiva, olfativa, gustativa, etc. Las conecta en colaboración y eso lo llamamos arousal. Aquí hay búhos, que os levantéis por la mañana y estáis empanaos, y que no os hablen, que no os pongan música, que os dejen tranquilitos, que si no os irritáis, y hay alondras. Y a los 10 minutos estáis frescos como una lechuga y funcionales. Bien, eso es la velocidad en la que se ha producido esta activación de los dos recursos. ¿De acuerdo? Búho, más lenta esa activación. Neurona A con neurona B tardan en dialogar un ratito. Hasta el café y la ducha no empiezan a dialogar. La alondra, pues enseguida dialogan, pum, y se conectan. Bien, en el momento que eso ocurre, tú ya tienes tus dispositivos atencionales en marcha y no hay control voluntario y consciente sobre eso. Por hacerlo de forma simplista, imaginar que tuviéramos un conjunto de focos. Estos focos tienen un sensor de movimiento y este sensor de movimiento está preprogramado, con lo cual tú no tienes que hacer nada. Cuando el sistema de percepción estimular percibe un estímulo y pasa por la influencia del sensor de movimiento, el foco se dirige al estímulo. Si el estímulo es relevante y entendemos que hay que hacer algo con él y procesarlo, se va a quedar enganchado ahí el foco. Pero si el estímulo no es relevante y no hay que procesarlo, el foco se libera para atender a otros estímulos. ¿Más o menos? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Patricia. Patricia está en la playa y hay dos Adonis jugando a las palas. Y entonces, ¿esto qué pasa? Pues que ha captado la atención de Patricia, los dos Adonis. Cuando te han captado la atención, pues ¿qué ha pasado, Patricia? ¿Tu cerebro enseguida detecta que no tiene que hacer nada con eso o se queda pillada? Bien. ¿Y tú crees que tienes que tomar control voluntario y consciente de esa acción? Cero nivel voluntario y consciente de esa acción. Hasta tal punto que llevo un rato pidiéndote el móvil que está en la toalla y ni me oye. Digo, Patricia, pabila. Es decir, Patricia, si tú y yo vamos andando por la calle y vamos hablando de algo y lo que vamos hablando por alguna razón te capta la atención, tú tienes parte de los dispositivos enganchados en nuestra conversación. Y no tienes que esforzarte para eso. Si lo que te cuento es maravilloso, podemos estar 2 horas y se te hace corto. Pero a la vez que estamos hablando y estás atenta a mi conversación, estás mirando unas zapatillas que te han llamado la atención en un escaparate a la vez. Otros dispositivos han captado ese estímulo y se han quedado enganchados. Y a la vez evitas una mierda de perro que había en la acera. Sin que tú tomes control, porque tienes dispositivos escaneando la acera. ¿Lo entiendes? Bien, eso es la atención. No se puede generar un deterioro de la atención a no ser que estés en una situación de deprivación estimular. Que te metan en una habitación, apaguen las luces y entonces deteriorarás tu sistema atencional. Pero si eres una persona normal que vive normal, el sistema de atención va a funcionar porque está constantemente expuesto a trabajar. ¿Pero qué es la concentración? Patricia, la concentración es cuando, fíjate, no es un dispositivo atencional. Qué curioso, ¿eh? La concentración es cuando tu función ejecutiva toma conciencia de tu dispositivo de atención y toma control de dónde los vas a depositar voluntariamente. Y esto cuesta. Cuesta trabajo, cuesta esfuerzo. Es el fenómeno clásico, ¿no?, de estar leyendo una página entera leída, 5 minutos de lectura, y cuando voy a pasar la página es cuando tomo conciencia y digo, no me estoy enterando de nada de lo que estoy leyendo. Porque tengo los dispositivos de atención secuestrados por un problema personal. ¿A que no eras consciente de eso? Si lo hubieras sido, no te hubieras leído la página entera. Vuelves a empezar a leer y a la media página tomas conciencia de que no te estás enterando porque estás escuchando a tu pareja hablar por teléfono. Y tienes que volver a empezar a leer. Este es el control atencional. Bueno, el control atencional es determinante para el desarrollo de la inteligencia de las personas. De hecho, las personas con afectación ejecutiva, los déficits de atención o personas que tienen trastornos depresivos, aquellas cosas que dan lugar a una afectación ejecutiva, sabemos que limitan el desarrollo de las capacidades mentales. Limitan el desarrollo de las capacidades mentales.
¿Y por qué limitan el desarrollo de las capacidades mentales? La dificultad de la toma de control de la atención. Porque la mayoría de las capacidades mentales de alto nivel requieren... Bueno, no lo sé, vamos a verlo. Yo pongo un ejemplo clásico, es muy sencillo de entender, que se hace con la prueba de comprensión lectora que utilizamos en niños españoles en secundaria. En esta prueba los niños leen un texto sobre los papúes de Australia y dentro del texto leen una información que es los papúes del norte de Australia van desnudos. Pero luego les preguntamos a mala leche cuál es el clima del norte de Australia. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo tengo un niño que no tiene afectación ejecutiva y ha entendido la lectura del texto, cuando está leyendo el enunciado de cuál es el clima del norte y no ha terminado de leer, ¿cuál creéis que es el primer pensamiento que emerge de forma inconsciente en su cerebro? ¿Cuál es el clima del norte? Frío, ¿por qué? Porque ya tenemos un esquema, una red de memoria que atesora esa información y entonces se activa sin necesidad de toma de control voluntario. ¿Y cuál es la conducta aprendida en una situación de examen cuando me viene la respuesta? Claro, tenemos otra red que por experiencia ya tiene memorizado y por lo tanto actúa en piloto automático, que si activo la respuesta lo que tienes que hacer es activar la contestación, ¿no? Poner frío. Pero en 600 milisegundos, antes de que yo active y deje activarse la conducta, el cerebro toma conciencia de que leyó que iban desnudos. ¿Y qué creéis que pasa cuando aparece esta información a nivel consciente? Pues que la función ejecutiva dice para, inhíbete, frena la acción, revisa conscientemente ahora todos los datos, es lo que llamáis reflexionar, a nivel neuro se llama monitorización consciente, y esto permite que se active una red operacional que permite poner en marcha una capacidad de alto nivel lingüístico, de hecho, la capacidad mental más exigente y compleja a nivel lingüístico, que es el razonamiento lógico deductivo inferencial. A partir de un dato dado, puedo deducir un dato que no ha sido dado. Yo entonces digo, joder, pues si van desnudos no podrá hacer frío, tendrá que hacer calor, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre en el sujeto que según lee cuál es el clima norte de Australia, su pensamiento activa frío? Y no se activa el recuerdo que iban desnudos. ¿Hay algo en el cerebro que indique que hay que inhibir la acción y revisar y monitorizar conscientemente los datos? No hay nada en el cerebro que indique esto. Por lo tanto, no se produce la demanda de la red neural que provoca este razonamiento deductivo. ¿Eso qué implica? Eso implica menos horas de entrenamiento. ¿Y qué implica menos horas de entrenamiento? Pues que como te jubiles y te dé por el botellín y el sálvame, vas a la demencia senil echando leches. Claro, porque la inteligencia está basada en la memoria. Fijaos qué cosas, la inteligencia está basada en la memoria. Por lo tanto, para que mi cerebro pueda trabajar, necesita tener información almacenada en la memoria. Si yo no tengo memorizado cómo llevar a cabo ese proceso va a ser totalmente ineficaz. La importancia de la concentración es que permite a los seres humanos, uno, liberarse de los estímulos del ambiente, algo determinante para la inteligencia del ser humano. Liberarnos de los estímulos del ambiente. Dos, decidir voluntaria y conscientemente dónde pongo la atención para dirigirme ahí sin distraerme por el camino. ¿Esto os parece relevante? Bueno, pues es que este mismo sistema que siempre hablamos de la atención, este mismo sistema es el sistema de la perseverancia y la voluntad. Una afectación en el desarrollo de la función mental de control atencional correlaciona directamente con una afectación en la capacidad de perseverancia y voluntad. ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene esto? El control atencional con la perseverancia y la voluntad. Imaginaos que yo estoy haciendo un régimen de adelgazamiento, no lo estoy haciendo, pero os lo imagináis. Y en pleno régimen de adelgazamiento estoy en una barbacoa con los amigos. ¿Qué creéis que deseo en ese momento? ¿La lechuga? ¿La manzanita? Deseo mi cervecita fría, mi choricito, mi picaña, mi panceta. Y entonces, ¿qué emociones se activan? Están muchas barbacoas, ¿eh? ¿Qué emociones se activan? Pues las emociones que además las tengo muy bien aprendidas, ¿no? De la satisfacción y el placer y los chispazos de dopamina que voy a tener, vamos, con coste cero. Uno tras otro, pum, 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 pum. Feliz, 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 feliz. ¿Qué me dice el razonamiento?
pues se ponen los recursos intelectuales de razonamiento a favor de mi deseo. Venga, me lo salto hoy, pero mañana tomo una manzanita nada más y voy a andar 10 kilómetros para compensar esto. Pero hay amigos al que le funciona bien la función ejecutiva y se activa y dice, pero chiqui, ¿cuándo has andado tú 10 kilómetros en los últimos 10 años? Parece mentira, no te conozcas, lo de la manzanita no te lo crees ni tú. Esto por un lado, pero por otro lado se produce un fenómeno espectacular que solo tiene el cerebro humano, que es la capacidad de imaginar el futuro. No lo hace ningún otro cerebro, es la capacidad de imaginar el futuro. Y esto cambió la historia de la humanidad. Es la capacidad de representación mental y cambió la historia de la humanidad. Permitió las primeras herramientas tecnológicas que nos diferenciaron culturalmente del Neandertal. ¿Os acordáis de afilar un cacho de piedra, sacarle punta, además entender qué podía hacer con eso y cómo podía llevar eso a cabo? Pues esto que hoy os parece una chorrada fue determinante en la historia de la humanidad y en el progreso, gracias a esta capacidad de imaginar el futuro, de representación mental. Imagino mi futuro. Y me imagino dentro de 3 meses, con la analítica limpia, mi mujer orgullosa. Y el cerebro hace otra cosa que es absolutamente maravillosa, que es simular emociones asociadas a ese futuro que imagino. Y al poder simular estas emociones, compiten con las emociones del chorizo. ¿Pero creéis que eso es posible si yo no puedo controlar y fijar mi atención en la visión a futuro? ¿Y mi atención está totalmente controlada y secuestrada por el chorizo y la cerveza? ¿Creéis que esto sería posible? No es posible, sabemos que no es posible. Es decir, que debilitar la capacidad del ser humano de controlar voluntariamente la atención, lo que llamáis concentración, correlaciona directamente con la fragilidad para la perseverancia y la voluntad. Determinante en la inteligencia de las personas. ¿Por qué es determinante la perseverancia y la voluntad en la inteligencia de las personas? Porque los recursos neurocognitivos del cerebro son potencialidades que tenemos. Son potencialidades, pero no realidades. Me explico, lo más sencillo para entender esto es cualquier ser humano tiene la potencialidad de aprender el lenguaje. Y un niño japonés se traslada a Nueva York y no hay que hacer absolutamente nada más que dejarle escuchar hablar en inglés para que el niño aprenda a hablar en inglés. Como ese niño sea deprivado de la estimulación lingüística de los 0 a los 6 años, nunca desarrollará un lenguaje complejo. Nunca. Tenemos ya 9 experiencias sobre este acontecimiento neurológico. Nunca. ¿Ese niño tiene alguna dificultad funcional para el lenguaje? Ninguna. ¿Qué es lo que ha tenido? Que esa potencialidad no se ha expresado porque para expresarse necesita la interacción con el mundo y con la información y con otros seres humanos. ¿Qué quiero deciros con esto? Las funciones ejecutivas dependen del uso y del entrenamiento. Mi generación es la generación de las chapas y las canicas. Yo no sé si esto los americanos lo tienen claro, lo de las chapas y las canicas, pero las chapas y las canicas es que hacíamos un circuito así con la mano en la arena y entonces hacíamos una pista, ¿no? Y con una chapa, que nos la habíamos trabajado, porque se limaba, tenía que estar lisita, le poníamos el ciclista o el futbolista que nos gustaba, hacíamos una carrera, ¿cierto? Cuando yo iba a dar la segunda curva de la pista me salía. Y si me salía tenía que volver a donde había iniciado la tirada. Mientras que mi compañero no se salía. Y seguía avanzando. Y entonces mi sistema ejecutivo tenía que tomar control voluntario y consciente, porque yo no podía cabrearme allí, borrar la pista y salir corriendo. ¿Lo entendemos? Es decir, lo que más entrena la función ejecutiva son aquellas actividades y tareas de recompensa demorada. De recompensa demorada. Donde el cerebro tiene que tomar conciencia y control de la emoción y de la acción y de la visualización a futuro y perseverar en la visualización a futuro. Si esto no se produce, la función ejecutiva no está trabajando. ¿Cuáles son los riesgos? Pues mira, yo no lo tengo muy claro. Lo que sí sabemos es que cada vez tenemos más población normativa con dificultades en la concentración. Y las horas que antes hacíamos de juego de calle o de lectura o de juego de mesa han sido desplazadas a horas de pantalla.
no de tecnología. A mí me gustaría, por favor, que hiciéramos una diferenciación clara entre pantalla y tecnología. Pantalla es Instagram, TikTok, pornografía, vídeos de YouTube, y eso no es tecnología. Y creo que hay que diferenciar bien el discurso, porque a veces decimos, ¿cómo voy a privar yo a mi niño de esto en una sociedad digital tecnológica? Digo, ¿qué tiene que ver? Digo, mételo en cursos de programación, o que el chaval trabaje con robótica, o lo que quieras a nivel tecnológico, que no tiene nada que ver con las pantallas. ¿Qué es lo que ocurre con la dinámica del cerebro en relación a las pantallas? Pues es muy sencillo. Nivel de esfuerzo, nivel de satisfacción, es decir, el chispazo dopaminérgico, circuito de recompensa muy rápido, nivel de esfuerzo muy bajo, nivel de recompensa muy alto y la demora en el tiempo, 0. Bien, el cerebro está diseñado para esto, no os equivoquéis. El cerebro está diseñado para economizar esfuerzo y percibir placer. Y si esto es lo que tiene y esto es lo que aprende, esa tendencia está muy reforzada genéticamente. ¿Para qué no está diseñado el cerebro? Para demorar la recompensa. No está diseñado para demorar la recompensa. Por lo tanto, la fortaleza, la función ejecutiva, es lo que determina la voluntad de las personas. Así que cuando hablamos de cuál es el riesgo en cuanto al deterioro de la atención, no hay deterioro de la atención. Tampoco hay deterioro de la concentración. Lo que hay es baja estimulación. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un estudio demostró que el hipocampo, que es una región del cerebro que está asociada a la memoria y dentro de la memoria tiene un papel muy relevante en la memoria visoespacial, el cerebro de los taxistas en Londres era entre 3 y 5 veces más grande que un cerebro normal. ¡Ostras! ¿Por qué? Pues mira, porque en aquella época los taxistas londinenses tenían que aprenderse todas las calles de Londres para aprobar el examen de taxista y sacar la licencia. ¿Qué implicaba? Que todas las neuronas que se iban al hipocampo recibían información relevante, información que era reutilizada, con lo cual el cerebro entendía que tenía que anclarla y dejarla ahí porque iba a ser demandada. Por lo tanto, se aglomeraba un montón de neuronas. ¿Más o menos? ¿Qué creéis que pasa hoy con el hipocampo de los taxistas londinenses? Pues que es como el cerebro normativo. ¿Y por qué creéis que es así? Pues porque ya no hacen este examen y funcionan con GPS. ¿Lo entendéis? Cuando decimos que cada vez somos más tontos, lo que los estudios están diciendo que cada vez estamos dejando en desuso más funciones neurocognitivas. Funciones neurocognitivas que son tremendamente relevantes. Yo no sé qué es lo que va a pasar porque, como os digo, la inteligencia es un sustrato fluido. No se puede entender la inteligencia de hoy y compararla con la inteligencia de hace 50 años. Eso es imposible. No tenemos los mismos marcos de valores, las mismas necesidades, la misma información, los mismos estímulos, el mismo ambiente. Es imposible hacer esta comparativa. Lo que sí tenemos claro, y es el marco de reflexión, es que el cerebro está diseñado para aprender. Por defecto, hagáis lo que hagáis. Está diseñado para aprender, pero los dispositivos básicos neurológicos que se ponen al servicio del aprendizaje son el control atencional y la memoria. Y la mayoría de las memorias relevantes en los procesos de aprendizaje son dependientes de la concentración, no de la atención. Con lo cual, una fragilidad en mi capacidad de control atencional va a cursar directamente con una dificultad en los procesos memorísticos. Y si yo no puedo almacenar en la memoria o conocimientos o habilidades, la inteligencia no tiene el material para poder evolucionar y progresar. Así que tendrás un potencial maravilloso, pero lo tendrás raquítico, esquelético, porque necesita alimentarse de esto. Y eso sí que es dependiente de la atención-concentración, que es lo que tenemos que desarrollar. Cuando yo me planteo cuál es el reto que tenéis las instituciones educativas, con esto que estáis percibiendo muchas veces como un riesgo, de verdad, es decir, hay un debate con el riesgo del chat GPT y otras inteligencias artificiales. A mí personalmente, os decía antes, que no me parece ningún riesgo. Lo que me parece un riesgo, igual que las pantallas, igual que otra utilización de la tecnología sin que haya un marco de valores en el uso, es que lo que estamos haciendo es meter Kalashnikov en la jaula de los chimpancés. ¿Qué implica esto?
Yo traigo aquí un Kalashnikov. ¿Conocéis todos el Kalashnikov? El AK-42, rifle de asalto ruso. Traigo aquí un Kalashnikov cargado. Y cargado y le quito el seguro, y os lo doy. ¿Corro riesgo? Hombre, siempre hay un porcentaje de psicópatas, ¿no? Pero a priori, ¿tenéis sentido común, criterio, capacidad crítica para manejar esa herramienta, entender el riesgo que tiene y por lo tanto tomar decisiones inteligentes de cómo trastear, indagar el cacharro que os estoy dando, la tecnología que estoy poniendo en vuestra mano? Pregunto. Ahora, si yo cojo el Kalashnikov y lo meto en la jaula de los chimpancés, ¿qué creéis que va a ocurrir? Pues que van a indagar como chimpancés y allí va a haber una masacre, se van a volar la cabeza los unos a los otros, va a haber una masacre. ¿Mi preocupación cuál es? El nivel que tienen los chicos hoy, la capacidad, la posibilidad de acceder a niveles complejos de información es algo impensable en mi generación, algo impensable. La cuestión está en, no eso es el riesgo no es ese, el riesgo es cuál es la capacidad que tienen estos chicos, cuál es la capacidad de tener criterio, sentido crítico, para manejar esta información y estas tecnologías. ¿Cuál es la capacidad que tienen? Por lo tanto, ¿dónde está el reto de las instituciones educativas? Pues en abrir el melón de la reflexión de qué hacemos para potenciar el desarrollo de la inteligencia de las personas con las que estamos trabajando, en lugar de tener tanta obsesión respecto a cuál es la información que les tenemos que aportar. Y muchas veces creemos que este desplazamiento del trabajo relativo, ¿no?, a la mejora de la inteligencia nos está quitando tiempo al trabajo relativo a los contenidos y los conocimientos. Y entonces yo os planteo lo siguiente. 2 personas han sido diagnosticadas del mismo cáncer. Tienen acceso a la información tremendamente rigurosa a nivel científico sobre su cáncer. Las 2 personas. Y tienen el acceso a la tecnología que les permiten acceder a esa información. Las 2 personas. ¿Creéis que esa tecnología, ese uso de la tecnología y esa información en las 2 personas va a tener el mismo valor? Pues no. Va a depender de cuál es la mirada crítica que tiene cada persona al acceder a esta información y qué puede hacer con ella. De eso va a depender. Y si de eso depende, es decir, que vosotros no vais a poder atesorar el control de la información, pero sí que de vosotros va a depender qué hacéis con vuestro alumnado en cuanto al desarrollo de su inteligencia, no de sus capacidades mentales, de su inteligencia. Y lo que sabemos es que para desarrollar la inteligencia hace falta tiempo. Y que es una cuestión de cocción a fuego lenta. Y que solo se puede aprender haciendo y repitiendo muchas veces lo que se hace. Y haciendo lo mismo en contextos diferentes de donde ha sido aprendido. Y correlacionando lo que hago con otras cosas que a priori no parezca que tengan relación. Y esta es la única manera que conocemos en el ser humano de desarrollar las capacidades mentales, de desarrollar la función ejecutiva y, por lo tanto, de favorecer el desarrollo de la capacidad intelectual, de la inteligencia de los seres humanos. Bueno, esto es lo que yo tengo que decir en 1 hora. Poco más. Lo que se os diría, con todo el cariño del mundo, es que si yo tuviera la suerte de poder liderar una institución educativa, que ya va a ser que no. No, ya va a ser que no. Yo ya estoy montaña y furgoneta. Si tuviera esta suerte, creo que me preocuparían mucho 3 cosas. Me preocuparía mucho cuál es el pensamiento matemático que tiene mi alumno. Me preocuparía mucho cuál es el desarrollo que tiene lingüístico. Y me preocuparía profundamente cuál es su hábito lector. ¿Y por qué me preocuparía todo esto muchísimo? Porque sabemos que hay 3 grandes revoluciones cognitivas y esto es inapelable, es decir, la información que tenemos respecto a qué acontecimientos han dado lugar a un desarrollo exponencial de la inteligencia del ser humano. Uno es el desarrollo de su capacidad de representación mental para poder trabajar con información abstracta y compleja. 2, el desarrollo del lenguaje. Un peor desarrollo del lenguaje limita el desarrollo de la inteligencia general. Y 3, inigualable hasta el momento,
un cerebro lector desarrolla sus capacidades mentales a un nivel que no lo hace un cerebro no lector. Y por lo tanto son los 3 grandes acontecimientos que yo puedo manejar y tener control sobre ello y poderlo sistematizar y evaluar, que tienen relación directa con el desarrollo de la inteligencia de los seres humanos. Esto a mí me preocuparía. ¿Cuáles son los valores que tienen los chavales que estoy acompañando en su desarrollo hacia la vida adulta? ¿Qué valores tienen? ¿Y qué capacidad de pensar de forma crítica sobre la cultura imperante en la que van a tener que vivir? Porque tienen que ser capaces de decidir si eso es lo que quieren o quieren otra cosa y tienen que imaginar un mundo diferente al que les hemos dejado. Y eso sería mi preocupación principal. Y luego que aprendan otras cosas para saber hacer cosas concretas. Pero si eso no está detrás, pues tendremos un problema. Ha sido un placer, un gustazo, y ahora os voy a dejar con Alessandra y vamos a disfrutar de nuestra mesa redonda.